¿Qué decir de este foro? Porque hay que hablar un poco de su historia. Cuando el economista suizo Klaus Schwab empezó a convocar el Foro Europeo de Gestión, cuando él empezó a convocar el Foro Europeo de Gestión, el Foro Europeo de Gestión tenía una finalidad. Era, pues, reunir a las empresas europeas y poder establecer los parámetros que llevaran a las empresas europeas a alcanzar la competitividad de las empresas estadounidenses. Es decir que el Foro Europeo de Gestión nace con una finalidad, que es la finalidad de impulsar la competitividad de las empresas europeas. Y eso ocurre en el año de 1971, cuando se empieza a convocar por parte de Klaus Schwab este Foro Europeo de Gestión. El Foro Europeo de Gestión es lo que a partir de 1974 pasa a rebautizarse con el nombre que tiene ahora, que es el FEM. Estamos hablando del Foro Económico Mundial. Es una entidad no formal en el sentido de que no parte de instancias gubernamentales ni de organismos multilaterales como podría ser la ONU, etcétera. Es decir, es una entidad totalmente independiente y sus discusiones y sus planteamientos no son vinculantes. Pero es mejor que fueran vinculantes, porque aunque no son vinculantes, terminan teniendo una influencia en la agenda mundial por una sencilla razón. Los políticos no son generadores de pensamiento. Los políticos no son generadores de ideas. Los políticos no hacen otra cosa que seguir las tendencias que están en boga en la coyuntura en la que a ellos le toca actuar. Entonces, el Foro Económico y los llamados tanques de pensamiento saben que se tiene una mayor influencia política generando ideas, generando propuestas, difundiendo esas propuestas, porque esas propuestas terminan siendo incorporadas a las agendas políticas, porque cuando ya se colocan en el panorama mediático mundial y de la gente que tiene mayor influencia, pues terminan llegando a los programas políticos. Entonces, por eso el foro va adquiriendo importancia, va cambiando su naturaleza, porque también las preocupaciones mundiales se van mudando de prioridades. El foro que nace para impulsar, como ya les expliqué, la competitividad de las empresas europeas, cuando cambia de nombre, entonces pasa a asumir las preocupaciones de entonces, que eran básicamente económicas, de cuál era la marcha de la economía, porque si
se empieza a llamar Foro Económico Mundial a partir de 1974, pero se ha producido la crisis del petróleo en el año de 1973. Y entonces esa crisis del petróleo por la guerra de Yom Kippur, pues le va a comunicar a toda la economía del mundo un proceso de crisis. Y el abordaje de esa crisis van a ser las principales preocupaciones del Foro Económico Mundial, que es el foro de Davos, porque así se llama la población suiza en la que se desarrolla en los Alpes suizos este encuentro. Pero ocurre que hoy la prioridad no está puesta solo en la economía, sino que ahora la economía está acompañada de otros componentes, porque la economía está acompañada de la llamada sostenibilidad. Ya no me hable solo de riquezas, incluso ya no me mida la economía solo por el comportamiento del Producto Interno Bruto. No me hable solo de riquezas, tiene que hablarme de bienestar, porque ahora ver el mundo solo en función de la riqueza no toma en cuenta toda la pobreza que va dejando atrás. Y parte de esa pobreza consiste en producir riqueza, incrementando los riesgos del calentamiento global. Producir riquezas dañando el medio ambiente. Entonces se ve lo que es la riqueza en el PIB, en el Producto Interno Bruto, pero no se ve el pasivo que va arrastrando esa riqueza. Entonces, el Foro Económico Mundial pasa a asumir estas preocupaciones por la sostenibilidad. Y además de la sostenibilidad, pues hay otro gran desafío que forma parte de su agenda actual, que es el proceso de la tecnología, el proceso de la inteligencia artificial y el impacto que eso va a tener en toda la economía. Entonces tenemos un foro que ahora tiene que preocuparse por el tema de las riquezas, pero ya la riqueza con un carácter sostenible y que tiene que asumir los desafíos de la llamada revolución tecnológica. Eso llevó al fundador del Foro Económico Mundial hace algunos años a publicar una obra que se llama La Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial. Entonces, según lo que establece esta Cuarta Revolución Industrial, nosotros estamos ya en la frontera de la inflexión de los grandes cambios. Porque voy a citar aquí las cosas que decía Klaus Schwab, que se iban a producir a más tardar al 2025. Estamos en el 2024. En lo que pronosticaba esta cuarta revolución industrial. Él le llama cuarta revolución industrial, pero hay otro autor que no cree que estamos en cuarta revolución industrial, que ni siquiera hemos llegado a la tercera revolución industrial, que es Jemerich Rifkin. Pero vamos, con la cuarta revolución industrial, vamos a ver cuáles son los puntos de inflexión que tenemos antes del 2025, es decir, ya en esta etapa. Bueno, el 10% de las personas usarán ropa conectada a Internet. Esto es a más tardar al 2025. El 10% de las personas usarán ropa conectada a Internet.
El 90% de la gente tendrá almacenamiento ilimitado y gratuito, patrocinado mediante publicidad. 1 billón de sensores estarán conectados a Internet. Esto es a más tardar al 2025. El primer farmacéutico robótico en Estados Unidos. El 10% de las gafas de lectura estarán conectadas a Internet. El 80% de las personas tendrán presencia digital en el Internet. El primer automóvil impreso en 3D estará en producción a más tardar al 2025. El primer gobierno que sustituirá su censo poblacional por uno basado en Big Data. Eso ocurrirá a más tardar el 2025. El 5% de los productos de consumo estarán impresos en 3D. El 90% de la población utilizará teléfonos inteligentes. El 90% de la población tendrá acceso regular a Internet. Los automóviles sin conductor serán el 10% de todos los vehículos de carreteras de Estados Unidos. El primer trasplante de un hígado impreso en 3D. El 30% de las auditorías corporativas serán realizadas mediante inteligencia artificial, según los pronósticos que establece en esta obra Klaus Schwab. Por primera vez un gobierno recaudará sus impuestos utilizando blockchain. Más del 50% del tráfico de Internet en los hogares será para electrodomésticos y dispositivos. En general, habrá más viajes en vehículos compartidos que en coches privados. Primera ciudad con más de 50,000 personas que no tendrá semáforo. El 10% del Producto Interior Bruto global se va a almacenar con tecnología blockchain. Y la primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva. Todas estas cosas él las establecía como que tendrían su punto de inflexión a más tardar el 2025. Entonces, le pongo un punto para terminar por el día de hoy, porque tengo varios aspectos que seguiré desarrollando sobre este importantísimo foro económico mundial. Cambio y fuera.